Bueno, egunon guztioi, ongi etorri webinar honetara, ¿no? Bienvenidos a todos, gracias sobre todo a los ponentes y a los participantes en estas fechas que no son las mejores en julio, ¿no? Para hacer jornadas, pero bueno, yo creo que esta va a ser una jornada interesante, ¿no? Para nosotros y para vosotros que os habéis apuntado, ¿no? Un poco nuestra idea es grabar la sesión de cara a... Espero que no haya nadie que tenga ningún problema. La idea es grabar la sesión para luego poderla comunicar. Y bueno, inicialmente dejaremos al final, sabéis, hay un tiempo para preguntas en cualquier momento. Cuando tengáis cualquier duda, cualquier comentario, pues a través del chat, os animamos a que hagáis las preguntas correspondientes y al final del evento, pues los diferentes ponentes pues os responderán a vuestras dudas y además os pasaremos una encuesta para un poco con la idea de valorar la jornada e identificar oportunidades en este ámbito pues para las empresas de economía social, ¿no? Un poco como objetivo de la jornada pues es un poco hacer a los asistentes partícipes de la importancia que va a tener en un futuro la integración de aspectos ambientales como elemento de competitividad para las empresas en general y pues desde la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco pues se piensa que esto también sobre todo es importante para las empresas de economía social, ¿no? Entonces, hoy la jornada la organizamos conjuntamente la Universidad de Mondragón y Aclima, pues porque estamos trabajando esta temática, ¿no? Esta integración del medio ambiente en las empresas de economía social bajo un programa de ayuda de la Dirección de Economía Social, ¿no? Entonces, ahora para dar comienzo a la jornada, un poco la apertura, pues tenemos a Joaquín Díaz de Arzuaga, que es el director de Economía Social del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a Joaquín para que pueda hablar. Joaquín. Eskerrik asko, Daniel. Eskerrik asko denoi, hemen egoteagatik jardunaldi honetan eta zuei antolatzeagaitik. Como decía Dani, llevamos varios proyectos, varios años trabajando con el tema del diagnóstico medioambiental de las empresas de economía social. Pensamos que es un tema muy importante y en el que hay trabajo y hay recorrido, ¿no? El primer trabajo que realizamos, el primer proyecto que pedimos a Mondragón Universitatea junto con Aclima era realizar un diagnóstico de la sensibilidad ambiental de las empresas de economía social, cuyos objetivos era identificar los indicadores tanto cuantitativos como cualitativos de la sensibilidad ambiental, modificar la encuesta del Euskobarómetro para poder discernir la sensibilidad ambiental tanto en organizaciones, en empresas de economía social, para poderse comparar con el resto, crear una base de datos de buenas prácticas medioambientales y un diagnóstico de sensibilización medioambiental de estas organizaciones. Ahora, en este segundo proyecto, en esta segunda fase, lo que estamos planteando es llevar esta sensibilización a las asociaciones de las empresas de economía social, fundamentalmente ASLE y Confecor. Perdonad. Decía, el segundo proyecto es llevarlo a las asociaciones para que puedan hacer de empresas tractoras con sus empresas asociadas, ¿no? Y aquí estamos un poco con los objetivos del diagnóstico de la sensibilización ambiental también, para permitir definir su situación y las necesidades de sensibilización de estas asociaciones y grupos empresariales de cara a ser tractoras con sus empresas. También la recolección y desarrollo de una guía de buenas prácticas ambientales para también poderlos llevar a las empresas asociadas, ¿no? Y el diseño y desarrollo de talleres de sensibilización ambiental. En 2019 se firmó el Pacto Verde Europeo, se publicó en 2019, que planteaba una estrategia de crecimiento y competitividad en la Unión Europea para los próximos años centrado en la sostenibilidad ambiental. La crisis provocada por la pandemia del coronavirus despertó el temor a que perdiera peso este enfoque de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Dada la emergencia sanitaria y la posterior crisis económica. Pero a pesar de ello, la Comisión Europea mantuvo el Pacto Verde Europeo como uno de los pilares de recuperación.
siendo ámbitos como la energía limpia, la industria eficiente, con bajas emisiones y la movilidad sostenible, las áreas que impulsarán el crecimiento del PIB, del empleo y la competitividad en Europa. También en los fondos Next Generation actuales aparece la triple transición digital, energética y social, ¿no? El reto de Euskadi es uno de los retos más importantes, es la descarbonización del sector, tanto de la industria como en el transporte. Para ello se deberán de aumentar las tecnologías en renovables para la generación de la energía eléctrica, fundamentalmente eólica, terrestre, marina y fotovoltaica. Por otro lado, por el lado del consumo, se deberán desplegar soluciones tecnológicas con bajas o nulas emisiones en sectores como la industria y el transporte, que son los que generan el 64% de las emisiones dentro del País Vasco. El reto es muy ambicioso para la industria, fundamentalmente en la que estamos nosotros inmersos, ¿no? Y deberá apostar por continuar avanzando en ese consumo sostenible, la utilización de nuevos vectores energéticos, etcétera. También se deberán impulsar mejoras en la eficiencia energética y avanzar en el desarrollo de la economía circular, especialmente en el sector industrial, con el ecodiseño, el reciclaje, la utilización de nuevos materiales eficientes, la aplicación de nuevos proyectos de reutilización de materiales. Esto debe de irse, pues debemos de ir apostando y ir trabajando en ello, ¿no? En Euskadi estamos acumulando un alto conocimiento en soluciones de futuro en la lucha contra el cambio climático. Las empresas de economía social, hay empresas que están avanzando también en la aplicación de estrategias e innovaciones en economía circular y en sus propias realidades y en sus propios sectores, ¿no? Pero que nos queda un enorme recorrido, nos queda un gran camino por recorrer. Las empresas de economía social vascas también entendemos que deben de ser la punta de lanza que abanderen la puesta en marcha de programas ambientales colaborativos, agentes innovadores de la economía circular y los principales actores en el Pacto Verde Europeo. El Gobierno vasco, a través del Departamento de Medio Ambiente, ha puesto en marcha la Estrategia de Economía Circular Euskadi 2030, con la que aspiramos a posicionar a Euskadi como una región referente en Europa en el ámbito de la economía circular. Una hoja de ruta que hará que nuestro territorio sea más competitivo, más sostenible y ofrezca mayor bienestar a las personas que vivimos en él. La economía circular hace referencia a una economía que por el diseño o intención es restaurativa, es decir, aspira a no generar residuos, a optimizar el rendimiento de los recursos, a maximizar la utilidad de los materiales. Motor para la innovación y, consecuentemente, para la creación de valor y empleo. Nos plantea un modelo económico y productivo caracterizado por la sostenibilidad, el ahorro de recursos y fuentes de energía. La propia palabra circular se refiere al ciclo de vida con la que cuentan las materias primas, los recursos naturales, los bienes y servicios en general que forman parte de nuestro día a día. En estos tiempos de incertidumbre y pese al terrible impacto que supone la pandemia COVID-19, no debemos olvidar que el impacto del cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad. El Pacto Verde Europeo, como decía antes, es la nueva hoja de ruta de crecimiento económico y competitividad de la Unión Europea para lograr una revolución circular, digital y justa en clave de sostenibilidad. Para ello, el Pacto Verde se centra en la sostenibilidad de productos, servicios, procesos operativos de producción y deja dos ideas claras. Por una parte, que la sostenibilidad es fuente de ventajas competitivas y por otra que los entornos más locales, más cercanos, serán los protagonistas en esta transformación. El Gobierno vasco estamos impulsando también el ecobarómetro industrial, estudios sobre el posicionamiento industrial en relación con el medio ambiente. Como os decía al principio, esta colaboración que estamos teniendo con MEU, con Mondragón Universitatea y Aclima, estamos desarrollando estos proyectos de sensibilidad ambiental en las empresas de economía social. Como os decía, pues para liderar estos aspectos, entendemos que las empresas de economía social están dentro de su propia filosofía este aspecto de la sostenibilidad, tanto económica como social y también ambiental, ¿no? En la sociedad IOBE también están ayudando a dinamizar temáticas e inquietudes de este variado colectivo de empresas de economía social interesadas en transitar hacia una economía circular
y cuyas actividades van desde la automoción, la construcción, pasando por la máquina herramienta, la automatización, la distribución, ingeniería y otros sectores. También tenemos al sector primario, cooperativas que trabajan en proyectos europeos de sostenibilidad de la actividad agrícola y ganadera. Con los planes de acción que se busca ir reduciendo esa huella de carbono en los próximos años. Son algunos ejemplos simplemente. Ahora lo importante sería ofrecer a la sociedad mucho más ejemplos. Las instituciones y administraciones europeas estamos comprometidos con una política climática ambiciosa. El objetivo actual es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y conseguir la neutralidad del carbono para el 2050. Hace ahora un par de años, la Unión Europea pidieron a la Comisión y a todos los países miembros la necesidad de garantizar la transición a una Europa climáticamente neutral en línea con el Acuerdo de París. E incluso ya contamos con varios países que han establecido el objetivo de neutralidad climática en la ley. Desde nuestro ámbito más local, voy terminando, y sectorial, como decía antes, las empresas de economía social entendemos que deben de ser agentes innovadores en la economía social, ser la punta de lanza en la lucha contra el cambio climático y dar ejemplos de estas empresas de economía social en esta sostenibilidad ambiental. Para que la sociedad se dé cuenta de la necesidad de cambio, necesita ver ejemplos, ¿no? Es hora de trabajar por el medio ambiente, no porque lo tengamos que cuidar, que también, sino porque formamos parte de él. Besterik gabe, eskerrik asko, Dani. Eskerrik asko, Jokin. Olga. Vale, eskerrik asko, Jokin, eta orain pasatuko garez a las presentaciones del resto de ponentes, ¿vale? Y vamos a empezar poco a poco con una serie de exposiciones en las que nos van a contar cada uno de ellos cuál es la perspectiva de la integración del Pacto Verde a la competitividad de las empresas, ¿no? Y vamos a empezar con Xavier González. Xavier González es el director de Sostenibilidad Ambiental de IOBE y nos va a dar su exposición va a versar sobre la apuesta de Euskadi por el Pacto Verde. Eskerrik asko, Xavier, eskerrik asko etortzeagatik eta zure hitza da. Eskerrik asko, Olga. Gracias también, Jokin, y a Daniel por la invitación que habéis trasladado a IOBE para que compartamos con nuestros amigos y amigas de la economía social, de las empresas que estáis trabajando, ¿no?, desde un modelo muy particular y que tiene mucha raíz aquí en el País Vasco en favor de la actividad económica y, por supuesto, también de la sostenibilidad. Voy a compartir la pantalla para poderos presentar y apoyarme en ella. Estáis viendo, creo, ¿no? Se ve bien, Xavi, perfecto. Vale. Bien, pues una pequeña introducción por si alguno todavía no nos conoce. En IOBE somos una sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno vasco, dependemos del Departamento de Medio Ambiente, que ahora mismo es Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, con la Sailburu Tapia a la cabeza. Y nos organizamos en 3 áreas que están muy ligadas, de acuerdo a la introducción también de contexto que nos ha hecho muy acertadamente Jokin, con los retos que tenemos como sociedad vasca, ¿no? Nos centramos operativamente en 3 grandes áreas: la acción climática, la economía circular y luego un área un poco más transversal, como es la sostenibilidad ambiental. Nuestra misión, nuestro propósito, que ahora está muy de moda, ¿no?, entre las organizaciones, es mejorar el medio ambiente integrando los criterios ambientales en las políticas sectoriales como un elemento de valor competitivo, sostenible para la organización, para las organizaciones, para nuestro país, ¿no? En definitiva, somos una ayuda para organizaciones públicas, privadas, empresas, etcétera, en colaboración con el resto de agentes como Aclima y un montón de organizaciones, en favor de que el medio ambiente penetre en la actividad de nuestras empresas, nuestra ciudadanía, nuestras instituciones, y de alguna forma que lo abracemos como un factor de competitividad de una marca de país, ¿no? Los temas que trabajamos son muy amplios. Veis ahí, pues, de cambio climático, residuos, ecodiseño, los más clásicos, ¿no?, como suelos, biodiversidad, etcétera, o la compra. Hay un montón de temas, así que en vuestro quehacer también diario como empresas de economía social, pues contar con IOBE como un aliado en vuestro camino. Bueno, y sin más dilación paso un poco a comentar brevemente
mi idea es orientar la presentación en dos ámbitos, ¿no? Es decir, cómo profundizar un poco, siguiendo la introducción que nos ha hecho Joaquín, qué supone el Pacto Verde para Euskadi, y sobre todo a través de un estudio que nos ha elaborado Orquestra, el Instituto de Competitividad del País Vasco, cómo este Pacto Verde nos puede ayudar a mejorar nuestra competitividad y qué oportunidades nos va a brindar, que yo creo que es lo más interesante. Entonces, bueno, pues por incidir en lo que venimos comentando, pues efectivamente el Pacto Verde Europeo supone la fusión de lo que hasta entonces habían dos estrategias. Existía la estrategia, ¿os acordáis?, de crecimiento por un lado y la estrategia de desarrollo sostenible en Europa, y con la irrupción del Pacto Verde se fusionan en una única estrategia, convirtiéndose el elemento del medio ambiente en elemento central de la política de crecimiento y desarrollo de Europa. Esto es significativamente un cambio y es una buena noticia para el medio ambiente, pero también para países como el nuestro, porque sitúa el medio ambiente y la sostenibilidad en lugar de un aspecto, vamos a decir, más periférico, un poco paralelo a la actividad principal, que es la actividad del desarrollo económico, la sitúa como uno de los motores del desarrollo, ¿no? Y abrazamos como europeos y europeas este modelo de desarrollo sostenible y este modelo de Pacto Verde hacia nuestras posibilidades de desarrollo y de conseguir mayores cuotas de competitividad en un mercado global, ¿no? Tiene 11 ámbitos de actuación, no vamos a detallarlos muchos porque yo creo que son archiconocidos, con ese objetivo que al final efectivamente es conseguir un bienestar de la población, el liderazgo de la Unión Europea en esta materia, que ya sabéis que en materia de medio ambiente Europa siempre está a la cabeza del movimiento internacional, y mejorar nuestra competitividad. ¿Cómo hemos salido o qué situación de partida teníamos en Euskadi? Pues tenemos una serie de fortalezas y debilidades que nos ha identificado Orquestra a través de este estudio, que bueno, pues están reflejadas ahí. Yo creo que los van a trasladar luego el PowerPoint, pues las podéis mirar más en detalle. Si queréis vamos a destacar algunas de ellas. Por ejemplo, pues la óptica empresarial tenemos algunas fortalezas, ¿no? Tenemos un buen número de empresas con un tamaño razonable, una mezcla entre grandes empresas y pequeñas, en las que podríamos englobar a muchas de las que sois empresas de base social, ¿no? Tenemos una tradición empresarial y de cultura de clústeres y de trabajo compartido importante, ¿no? Bueno, pues hay distintos valores y puntos de partida que nos ponen a Euskadi un pelín por encima de otras regiones en un modelo, vamos a decir, competitivo entre regiones, ¿no? Hace poco anunciaba la consejera que un estudio reciente de la Comisión Europea situaba, por ejemplo, a Euskadi en los índices de innovación más altos de Europa, ¿no? Por encima de la media europea y muy por encima de la media del conjunto del Estado. Entonces, esas son cosas que son activos que tenemos, ¿no? Por supuesto, también la parte de administración, la que nos toca a nosotros más, pues la orientación estratégica con los ODS, la alineación cada vez más también de nuestro programa de gobierno y de actividad institucional a este compromiso con la sostenibilidad, etcétera, pues son factores a tener en cuenta. Por su vez, a su vez tenemos un contrapunto como son unas debilidades, ¿no? Que tienen que ver también con estos aspectos, pues que tienen que ver pues la orografía nuestra, por ejemplo, la singularidad de nuestro territorio, que nos hace algunos hándicaps, ¿no? El tema de las infraestructuras, por ejemplo, el tema ferroviario, la falta de conexión todavía, etcétera, o pues no sé, pues la demanda local de nuestros productos y servicios, por ejemplo, pues que no es tan sofisticada como podemos encontrar en otros países, ¿no? Son situaciones que en un ámbito de competitividad nos pueden situar en un plano de desventaja, ¿no? Entrando ya más en detalle, el impacto potencial que este plan este Pacto Verde puede tener en Euskadi, pues tenemos detallados esos 7 puntos o esos 8 puntos que podéis ver en la transparencia y que al final nos marcan un poco los retos o transformaciones clave que tenemos que liderar como Euskadi, ¿no? El principal de ellos es la sostenibilidad ambiental como factor de competitividad. Lo comentaba Olga, tenemos que situar por encima de otros factores de competitividad el medio ambiente como uno de los factores que nos van a hacer incrementar nuestro nivel de competitividad, ¿no? El producto y servicio como centro de nuestra actividad, la cadena de valor pues que traccione sobre otros agentes locales y redes globales, el tamaño y la cultura empresarial
pues tenemos que ver si es la que es adecuada o necesita alguna transformación. Tenemos que cuestionarnos, por supuesto, también una de las caras del Pacto Verde, como es la digitalización, o sea, qué nivel de digitalización tenemos y cómo poder aprovechar en la era de la información todas las ventajas que nos ofrece. Ahí está la Industria 4.0 y un montón de iniciativas. La formación, es decir, mejorar nuestras capacidades. La financiación, o sea, es decir, cómo ser capaces de tener capacidad financiera y músculo para poder acometer las inversiones y los gastos necesarios, ¿no? para hacer esa transformación. Y, pues bueno, ese equilibrio también que como administración tenemos que jugar, ¿no? Entre la regulación, el incentivo y bueno, pues algunos de estos retos que nos hacen siempre estar en una posición inestable, ¿no? Como administración. Y luego hay otros aspectos más sectoriales que afectan a cada uno de los sectores que están señalados ahí, pero bueno, casi todos que muchos podréis conocer, mayor o menor medida, que habéis tenido más relación y que lo recoge el estudio. Os avanzo, digo, porque alguno igual os quedaréis con ganas, que este estudio lo publicará Orquestra, si no lo ha publicado ya, y bueno, a través de nuestros amigos y amigas de Aclima, también si no se os puede hacer llegar a los asistentes cuando esté público. El estudio es completo porque nos ayuda a intentar proyectar, ¿no? Cómo va a ser este impacto en nuestra actividad y cómo, por ejemplo, si hacemos una lectura de qué impacto vamos a tener sobre los retos transversales en función de esos que hemos identificado antes, en función de los sectores, pues vemos ahí como, por ejemplo, factores de competitividad, el situar el medio ambiente como factor de competitividad tiene muchísima importancia en todos los sectores. No hay un sector que tenga menor importancia, ¿no? O sea, que no preveamos que haya un impacto más reducido. No así, por ejemplo, pues yo que sé, por ejemplo, en el tamaño que decíamos antes de cultura de las empresas, pues igual afecta más a la industria del conocimiento y la tecnología, pues igual creemos que es igual, pues puede tener un impacto mayor, en cambio pues no esperamos impactos significativos en el sector químico, en el metal, etcétera. Y ahí veis un poco una variable, una lectura de matriz en la que podéis analizar distintos impactos en función de los retos que hemos planteado. Si otra de las lecturas que podemos ofrecernos, o nos ofrece este estudio, es desgranar un poco el Pacto Verde y ver lo mismo, qué actividad va a poder desarrollar o cómo va a afectar la actividad de Euskadi en función de cada uno de estos retos. Por ejemplo, la ley del clima y el pacto sobre el clima de la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con la descarbonización que comentaba antes Joaquín y el pasar hacia actividades más neutras en carbono y lograr ser también como Euskadi un país neutro en carbono, pues hay grandes impactos asociados, ¿no? Pues a la industria, a la energía, a la administración, como decíamos antes, generalizado en casi todos los sectores. En cambio, por ejemplo, sí que prevemos, por ejemplo, un bajo o medio impacto en el sector forestal, por ejemplo, pues porque entendemos que ahí sí que hay un histórico y hay una puesta en valor de esa masa forestal que tenemos ahora mismo y ahí no va a haber grandes cambios, ¿no? Si analizamos la estrategia industrial que va a impulsar la Comisión Europea, pues encontramos también distintos impactos, ¿no? Por ejemplo, un alto impacto en el metal, en el vidrio, en el cemento, en cambio, pues no tan alto o bajo en construcción naval, en farmacia, en química, etcétera. Son lecturas que también, lo que os decía antes, ¿no? Nos ayudan a matizar y a complementar un poco qué actividad, cómo va a afectar cada una de las actividades del Pacto Verde a la actividad económica en Euskadi. Lo paso por encima porque luego vais a tener las transparencias y lo mejor es que luego os podéis recrear. Al final, podríamos resumir el estudio un poco en esta transparencia, luego con unas conclusiones que os voy a trasladar, pero es para mejorar nuestra competitividad en base a este factor ambiental, ¿no? Vamos a analizar qué determinantes, ¿no? Podrían introducirse para explicar esto, ¿no? Y ahí tenemos, por un lado, las estrategias empresariales, por otro lado está la especialización sectorial y luego el entorno empresarial. Todos estos tres combinación de factores son las vías que nos van a hacer que mejoremos esa competitividad, ¿no? Y ahí estamos hablando de mejoras a nivel de estrategia empresarial, por ejemplo, en mejoras en eficiencia, en diferenciación, en diversificación. Si hablamos de la especialización sectorial, necesitamos dar un impulso a sectores industriales consolidados, como los que tenemos en metal, de máquina herramienta, etcétera.
y tenemos que aprovechar nuevas oportunidades y sinergias con otras cadenas de valor y actividades, ¿no? Por ejemplo, las derivadas de la economía circular, comentaba antes también Joaquín, la ciberseguridad, otro tipo de actividades. Y en el entorno empresarial tenemos que seguir trabajando en una demanda más sofisticada, que sea capaz de valorar estos productos de mayor valor añadido. Tenemos que ser capaces también de introducir más innovación dentro de la cadena de valor y desarrollar nuevas capacidades mejorando la formación, ¿no? Si hablaríamos, por ejemplo, también de palancas, es decir, cómo podemos, qué elementos más significativos son los que van a hacer movernos hacia aprovechar o alcanzar esas ventajas competitivas en torno a la sostenibilidad, ¿no? Pues ahí nos encontramos con, siguiendo la línea trabajada antes, por un lado, la mayor capacitación para la innovación, ¿no? Necesitamos mejorar nuestras capacidades, impulsando todavía mucho más la I de más I, que el dato este que os avanzaba antes, pues que nos haga tomar conciencia de la importancia de apostar por esa vía, de que estamos teniendo buenos resultados, pero no hay que dejar en el empeño. La innovación es fruto de un esfuerzo continuo y permanente. Tenemos que seguir en esa línea. La formación, la adaptación, la mejora de nuestras capacidades humanas y técnicas también es importante. Tenemos que estar en la vanguardia del conocimiento para poder aprovechar todas las oportunidades tecnológicas que se puedan desarrollar y adaptar un poco nuestra cultura empresarial y la gestión, pues con jornadas como de este estilo, para que abracemos el medio ambiente como algo un poco más nuclear y principal de nuestra actividad, ¿no? No como una cosa secundaria, una externalidad a la que gestionar, ¿no? La digitalización es otra de las áreas. Tenemos que ser más eficientes, mejorar nuestra capacidad y la circularidad y las herramientas para medir el impacto medioambiental, ¿no? Tenemos que ser capaces también de ver si estamos avanzando o no hacia esos objetivos que nos planteamos. Y por terminar, pues os lanzamos algunas conclusiones, ¿no? Pues la sostenibilidad medioambiental como factor de competitividad es algo fundamental en la estrategia de desarrollo de los territorios, con lo cual no hay vuelta atrás en esta parte. Cada vez es más importante la relevancia del mercado europeo, sobre todo en un contexto fuera del COVID, cuando logremos rebajar algunas de las restricciones que tenemos. Tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades que la industria inteligente y sostenible nos va a ofrecer, aprovechando esas fuentes de ventajas competitivas que hemos desarrollado antes, abrazando esas palancas también que hemos detallado y superando esos retos formulados en innovación, en formación, en cooperación, en gobernanza y mejora de la capacidad de demanda. Y bueno, esta es un poquitín la presentación general. Para terminar, solamente destacar cómo Euskadi también se ha puesto en marcha a nivel institucional con plasmar este pacto verde en una propia estrategia o un despliegue de actuaciones en conjunto que le hemos llamado Basque Green Deal, que es el modelo de desarrollo justo y sostenible que ha presentado el Lehendakari y la Sailburu Tapia hace unos meses y que englobará un montón de actuaciones de apoyo y de respaldo a esta actividad, ¿no? En definitiva, la estrategia del departamento basada en la digitalización, el cambio climático y la transformación energética es la que pivota toda la actividad gubernamental y de los planes de incentivo de las empresas que trabajamos dentro del departamento y con la que, volviendo al inicio, podéis contar y podéis aprovechar también cualquiera de las líneas de ayudas, de formación, de capacitación, pues para poder acompañaros también en esa transición hacia un modelo más verde. Así que nada, eskerrik asko, Olga, y queda a vuestra disposición en el turno de preguntas final. Eskerrik asko, Xavi. Recuerdo efectivamente, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, utilizar el chat, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dar paso a Daniel Justel, que es el coordinador del área de innovación industrial de Mondragón Universitatea, y nos va a explicar un poco, pues eso, cuál es el diagnóstico de la sensibilidad ambiental de las empresas de economía social que hemos estado trabajando en estos tiempos. Se ve bien la presentación, Dani. Pues muchas gracias a todos. Como antes ha comentado Joaquín inicialmente, pues llevamos unos años colaborando entre Aclima, la universidad, y luego pues hemos colaborado también con Jove, parcialmente un poco de cara a identificar cuál es la sensibilidad ambiental de las empresas de economía social, ¿no? Entonces, pues, hoy os vamos a mostrar un poco resultados que hemos obtenido, ¿no? Primero un poco pues presentarme a mí. Yo estoy dentro de Mondragón Goi Eskola Politeknikoa, estoy dentro del grupo de Economía Circular y Sostenibilidad Ambiental, ¿no? Entonces, con el objetivo de realizar ese diagnóstico de sensibilidad ambiental, pues un poco lo que hemos hecho ha sido, por una parte, mediante el Ecobarómetro Industrial 2019 que realiza Jove.
Dani, y por otra perdona, parte, sí. Dani, perdona, estás pasando las transparencias porque no se ven pasarlas, ¿eh? Vemos una Pero sí, imagen fija. pero sí estás viendo. No he pasado, pero se ve. Vale, estamos viendo una imagen fija y no la tienes desplegada, o sea, la tienes, o sea, no lo tienes en modo presentación, ¿vale? Sí, está en modo. ¿Pero vosotros lo veis o no? Yo No lo tengo en vemos modo presentación. Ahora sí. Ahora veis. Pues básicamente dos partes, una ecobarómetro industrial y otra buenas prácticas, ¿no? Entonces, la encuesta del ecobarómetro industrial que realiza IOBE, un poco lo que hicimos en colaboración con IOBE, pues fue intentar introducir dentro de ese ecobarómetro industrial que se hizo en el 2019, pues un poco intentar meter algún ítem de cara a poder identificar esa sensibilidad ambiental, ¿no? Entonces, para eso lo que se hizo fue introducir la forma jurídica de un poco analizar la forma jurídica de las empresas de cara a discernir si eran de economía social o no, ¿no? Entonces, dentro de ese ecobarómetro industrial, pues hicieron encuestas a 329 empresas de economía social y luego, pues un poco para que veáis, pues dentro de los diferentes sectores de actividad, pues un 41% eran de metalurgia y productos metálicos, maquinaria y bienes de equipo, industria, construcción, alimentación, energía y equipos eléctricos, sector químico, automoción, medios de transporte, diferentes CNAES y un poco como resultados de ese ecobarómetro industrial lo que se vio que las empresas de economía social sí presentan una mayor sensibilidad ambiental básicamente en tres ámbitos. Uno era en acciones hacia la eficiencia ambiental y una mayor inversión, que había más compromiso de la gerencia en implantar las acciones medioambientales, pero básicamente esa sensibilidad ambiental pues se veía que estaba más focalizada, se veía más diferencia en el sector industrial relativo a lo que es metalurgia y productos metálicos. Y luego también pues se identificaron algunos aspectos, algunas incoherencias en temas económicos que podrían estar un poco relacionadas con la persona que realizaba la encuesta, ¿no? Entonces, aunque sí en general ese ecobarómetro tiene una visión más de un poco como lo que estamos marcando ahora, ¿no? Como el medio ambiente puede ser un factor de competitividad, ¿no? Entonces ahí, pues un poco lo que se vio es esto, ¿no? Dani, perdona Entonces que te vuelva aquí a parece, molestar. según eso, Dani, pues que las empresas de economía social sí son algo más sensibles desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Dani, Entonces, perdona sí, que te vuelva a molestar. No estás pasando las transparencias, ¿eh? sí, que sí estoy pasando. Pues Yo sí las nosotros veo. no lo vemos, no sé por qué, pero no lo vemos. Y si ahora veis, si estoy así, Ahora estamos en la transparencia que se llama análisis de buenas prácticas ambientales. sí, Ahora sí, pero las demás no te las hemos visto pasar. Ahora no, sí. espera, he hecho para atrás, ahora veis, si pongo Ahora en modo sí. presentación no se ve, vale. Entonces, Vale. ¿esta habéis visto, Olga? ¿Se ha visto la de No, resultados? ahora la vemos. Pues un poco como os he comentado, ¿no? Es mayor sensibilidad, sobre todo en acciones de eficiencia ambiental y mayor inversión relacionada con mejoras ambientales, ¿no? Un mayor compromiso de la gerencia, pero sobre todo se diferenciaban principalmente en el sector industrial, no tanto en el resto de sectores que aparecían en la encuesta, ¿vale? Luego, en cuanto al análisis de buenas prácticas, pues un poco lo que hicimos fue mirar en lo que es la Comunidad por el Clima, en la página web de IOBE, donde tiene diferentes proyectos relacionados con el medio ambiente, o la página web del Pacto Verde de Vitoria, un poco con la idea de identificar si en este tipo si la comunicación de las empresas pues va un poco en la línea, ¿no? De remarcar esas buenas prácticas que aparecen, ¿no? Entonces, de ahí identificamos 864 buenas prácticas y de ellas, pues vimos que solo el 24% pues eran de empresas de economía social, ¿no? Si vamos un poco al desglose, vemos que lo que es un poco por grupos, por forma jurídica, principalmente las empresas que comunican más esas buenas prácticas ambientales, pues no son las empresas de economía social, que las primeras serían las cooperativas, luego serían las sociedades limitadas, luego y por último las sociedades laborales, pero sí se veía que desde un punto de vista de comunicación, pues parece que no son las empresas de economía social pues, muy buenas comunicadoras, ¿no? O al menos
a raíz de las buenas prácticas que aparecen ahí, ¿no? Además, hicimos pues, un poco, si se analiza un poco esas buenas prácticas en esos indicadores que identificamos de aspectos que se pueden utilizar como categorías para identificar esas buenas prácticas ambientales, veíamos pues, que algunas estaban relacionadas con agua, aguas residuales, biodiversidad, cambio climático, emisiones a la atmósfera, energía, implantaciones de sistemas de gestión, aspectos relacionados con la infraestructura, instalaciones y equipo, legislación y quejas, materiales relacionadas con producto, con residuos, con servicios, con suelos o con suministros y entrega. Entonces, si se ve, básicamente, un poco las acciones principales, pues sí están más relacionadas un poco con los materiales, ¿no? Esas buenas prácticas, principalmente, ¿no? Luego, miramos también dentro de un poco por ver un poco el impacto que podría tener, vimos desde el área de innovación social, nos dieron un listado de 1.170 empresas de economía social que habría en Euskadi y las quisimos correlacionar un poco con esas buenas prácticas para ver, ¿no? Pues vemos que había 55 cooperativas y 109 buenas prácticas, ¿no? Un poco, que se veía un poco que las cooperativas respecto al resto respecto a las sociedades laborales, pues parece que comunican mejor esas buenas prácticas, ¿no? Y luego, pues miramos más en detalle esas 1.170 empresas mirando sus páginas web para ver si se escapaban cosas de buenas prácticas ambientales que estuvieran haciendo y que no se habían identificado en esos 3 grupos que habíamos visto. E identificamos aquí solo 55 buenas prácticas que estaban llevadas a cabo por 44 organizaciones de economía social. Y el 87% eran cooperativas y solo 5 sociedades anónimas laborales, ¿no? Viendo además en qué ámbitos iban los temas un poco de esas buenas prácticas, pues se ve principalmente que las buenas prácticas estaban relacionadas con las certificaciones ambientales, ¿no? Luego después otras relacionadas con lo que es el apartado de ecodiseño de materiales, productos y procesos, ¿no? Así, pues podemos decir que como resultado de ese diagnóstico, si miramos solo el ecobarómetro, pues vemos que las empresas de economía social sí son más sensibles, sobre todo tienen algo más de sensibilidad desde las empresas que son la parte industrial, pero en cambio si miramos esas buenas prácticas, pues vemos que no son tan buenas, ¿no? Hay otras empresas que sí realizan mejores prácticas ambientales, ¿no? Entonces podemos decir que realmente no es un estudio concluyente que pueda decir que las empresas de economía social no sean más sensibles desde un punto de vista ambiental, como decía Joaquín, que a lo mejor tendría que, en su ADN, por ser empresas de economía social, debería de estar eso más embebido, ¿no? Lo que vemos es que en general las empresas hacen más de lo que comunican. Entonces, lo que sí veíamos que como una línea futura podría ser incluir en ese ecobarómetro industrial que está enfocado hacia la competitividad empresarial, incluir aspectos que permitan discernir de una manera más específica si realmente esas empresas de economía social son más sensibles o no que las de el resto de empresas, ¿no? Y es que ricas. Ya lo siento, no sé por qué no se ha visto adecuadamente, pero bueno, espero que lo hayáis podido seguir. Sí, yo creo que sí, Bueno. es que ricasco, Dani. Bueno, ahora voy a intentar yo compartir pantalla a ver si soy capaz de hacerlo bien también. Espero que lo veáis y voy a intentar ser rápida y quiero comentaros un poco pues, cuál es el medio ambiente, cómo el medio ambiente es un factor de competitividad y por qué lo entendemos como un factor de competitividad. Voy a hablar rápidamente de lo que es Actimo para los que no me conozcáis o nos conozcáis, cuál es el pacto, qué es el Pacto Verde como anticipación de nuevas normativas, pero no solo porque tengamos que cumplir una normativa legal nueva, sino porque esa normativa
nos puede permitir cambiar nuestro modelo de negocio y generar oportunidades, ¿no? Y luego también todo el tema de financiación verde, ¿no? Porque el dinero se está circulando, está yendo hacia inversiones sostenibles, ¿no? Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco, de Euskadi, desde 1995 pues es el referente y aglutinante del sector ambiental de Euskadi. Normalmente lo que estamos intentando generar son proyectos en colaboración para innovar y tanto tecnológica como empresarial y también para la internacionalización de las empresas del sector medioambiental, intentando sobre todo aumentar la competitividad de las pymes, y nuestras áreas estratégicas son esas: economía circular, cambio climático y calidad ambiental, ¿no? En estos momentos, pues el sector ambiental, la verdad es que durante el año de COVID ha sido un sector resiliente, que ha sido considerado pues esencial, porque bueno, pues a todos necesitamos agua en nuestros grifos, ¿no? O necesitamos que nos retire los residuos. Y bueno, se ha mantenido, digamos, estable durante el año 2020 con una facturación de 2.100 millones de euros. Y bueno, hay en torno a unos 8.000 profesionales que están trabajando en temas ambientales con un amplio conocimiento de 25 y 30 años de experiencia, ¿no? En estos momentos en la PYME hay 103 socios, de los cuales 75 son empresas privadas, 17 entidades públicas, 5 centros tecnológicos y 4 universidades y 2 asociaciones internacionales, ¿no? Y dentro del clúster están representados las cadenas de valor de todas esas cosas que veis ahí, desde residuos, agua, todo el ciclo integral del agua, la parte de suelos contaminados, aire y cambio climático, ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes, que se llama ahora, y ecoeficiencia y ecodiseño, que son todas las consultoras e ingenierías ambientales que tenemos en el País Vasco, ¿no? Y un poco, ya ha comentado Xavi, ¿no? El Pacto Verde Europeo, pero quiero ponerlo en clave de oportunidad, en el sentido de que es un cambio del modelo de crecimiento económico de Europa, tal y como también lo decía Joaquín, en el cual el medio ambiente se tiene que integrar transversalmente en la industria y en la economía de Europa para generar un nuevo tipo de economía, una economía más circular y que tenga en cuenta que tenemos que ser climáticamente neutros en el 2050, ¿no? Y además, uno de los objetivos importantes que tiene el Pacto Verde Europeo es que es ayudar a las empresas a convertirse en líderes mundiales en productos y tecnologías limpias, ¿no? Quieren que seamos el Silicon Valley del medio ambiente, ¿no? Cuando la digitalización, bueno, pues está en otras partes, pues que aquí en Europa seamos capaces de generar productos y tecnologías limpias que luego puedan ser escalables y exportables a otras partes, ¿no? Y para ello se hizo en la Estrategia Industrial Europea en el marzo del 2020, que ha sido actualizada recientemente, y en ella pone como requisito fundamental que tenemos que transitar hacia la neutralidad climática y el desarrollo sostenible, ¿no? Y para ello además habla de la twin transition, de la doble transición, es decir, tenemos que poner la digitalización a disposición del medio ambiente para poder generar esos objetivos o para poder conseguir esos ambiciosos objetivos climáticos que tenemos y de desarrollo sostenible, ¿no? Y además, entre los ecosistemas industriales prioritarios, establece la economía social como uno de ellos, esta estrategia industrial europea, con lo cual la economía social es importante para Europa y quiere que se desarrolle y que además se desarrolle en los términos que el Pacto Verde está definiendo, ¿no? Además, como decía también Xavi, el Basque Green Deal, que es digamos, la traslación del Pacto Verde Europeo a la realidad de Euskadi, y aquí también tenemos un objetivo claro de hacer que la industria sea sostenible y que se vaya avanzando hacia un modelo de circularidad. Entonces, tenemos que integrar dentro de nuestros procesos, de nuestros productos y de nuestros servicios la circularidad, de manera que pues, tengamos los materiales cada vez más tiempo entre nosotros, de manera que podamos generar estrategias para la adaptación y la mitigación del cambio climático, etcétera, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de desarrollo, desde el Plan de Economía Circular Europeo hasta la Estrategia de Economía Circular de Euskadi, pasando por la Estrategia Española, que también existe, ¿no? Y ahí veis que el Plan de Economía Circular Europeo, que fue definido en marzo del 2002, lo que tiene como acciones principales, primero, que los productos sostenibles sean la norma, es decir, tenemos que aplicar qué significa un producto sostenible desde su ecodiseño, desde el modelo en que lo diseñamos, desde cómo lo podemos separar a la hora de recuperarlo, empoderar a los consumidores para que sean capaces de tomar una decisión de compra sostenible, darles la información suficiente y necesaria para que puedan mover el mercado hacia la sostenibilidad. Y luego hay que centrarse en los sectores que utilizan más recursos, ¿no? Y que tienen un elevado potencial de circularidad y que son esos que os pongo ahí, que es los TIC, las baterías, los envases, el plástico. Bueno, pues todos estos tienen unos objetivos muy importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de los plásticos, dicen que el 100% de los plásticos en el 2030 tienen que ser reciclables. Están poniendo objetivos e indicadores muy
muy cuantitativos, ¿no? En estos momentos solo el 12% de los plásticos son reciclables en Europa, con lo cual ahí tenemos un gran trabajo que hay que hacer y que además que la industria europea tiene que apoyar para que ese cambio sea, ¿no? Y lo mismo, está la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, con todos esos objetivos ambiciosos que se han marcado: incrementar un 30% la productividad material, ampliar un 30% la tasa de uso del material, reducir el 30% la tasa de generación de residuos, ¿no? Reducir a la mitad la generación de desperdicios alimentarios, lograr que el 100% de los envases sean reciclables, ¿no? Para poder conseguir estos objetivos tan ambiciosos necesitamos trabajar entre todos, ¿no? y especialmente en la industria para poder generar esos productos y servicios más sostenibles, ¿no? Y además me gustaría también comentaros otra serie de normas que se están aplicando y que se van a traducir en normas en los diferentes estados y luego en las regiones, que van a ser muy importantes. Primero, la Ley Europea del Clima, ¿no? Y la Ley Europea del Clima no es solamente importante porque dice que tenemos que ser climáticamente neutros en 2050, sino porque la industria tiene que trabajar en conseguir ese objetivo de neutralidad y para ello tiene que incluir proyectos de mitigación de emisiones de CO2, pero también proyectos de adaptación al cambio climático. O sea, mis procesos, mis servicios, mis productos van a poder seguir siendo sostenibles en un plazo de 15 años, van a seguir teniendo un mercado en Europa para poder seguir desarrollándose. Estoy teniendo en cuenta esos riesgos que puedo tener, entonces tengo que pensar en ello y tengo que establecer criterios para hacerlo, llevarlos a cabo, ¿no? O el Plan de Acción para una Contaminación Cero, que ha salido hace muy poquito, el 12 de mayo de 2021. Y aquí lo que nos están diciendo es que tanto el aire, el agua como los suelos tienen que conseguir unos límites de salubridad y de calidad, vamos a decir, fantásticos, porque quieren que se consigan los niveles de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que son unos niveles muy estrictos, con lo cual nuestros procesos productivos, de nuevo, nuestros productos, nuestros servicios tienen que evolucionar para poder cumplir con estos objetivos que se nos van a marcar, ¿no? Que son bastante digamos, ambiciosos y complicados, ¿no? O pueden ser complicados de conseguir si no nos ponemos todos a remar del mismo modo, ¿no? O la revisión de directivas de emisiones industriales, que es la famosa normativa IPPC, que va a ser revisada para actualizar los valores de emisión de las mejores tecnologías disponibles. Nos van a poner límites de emisión más restrictivos para poder cumplir con ese plan de acción, por ejemplo, de contaminación cero, ¿no? O la iniciativa sobre productos sostenibles, que también se va a marcar a finales del cuarto trimestre del 2021, y ahí también nos van a definir nuevos objetivos para el ecodiseño de los productos, ¿no? Y cómo tiene que llegar esa información al consumidor y cómo le vamos a hacer al consumidor ir decidiendo en temas ambientales a la hora de comprar, ¿no? Y cómo tenemos que cumplir también requerimientos de compra pública ecológica, ¿no? Que va a ser también uno de los aspectos bastante importantes, porque la administración es uno de los mayores clientes que existen, ¿no? Entonces, se van a establecer requisitos de compra, por ejemplo, pública obligatoria, que deberán ser cumplidos, ¿no? Y que ahí eso nos tiene que hacer mover a nuestras digamos, instalaciones a nuestras industrias para mejorar, ¿no? Y para poder adaptarnos a este nuevo mundo y a este nuevo mercado verde que viene, ¿no? Y en cuanto a financiación, la estrategia Green Deal lo que está intentando es también que todos los flujos de capital se vayan hacia inversiones sostenibles, ¿no? Y de manera que, y para eso está creando, pues ahí tenéis la taxonomía, ¿no? Que es lo que va a decir qué es sostenible y qué no es sostenible. Cuando tú vas a hacer una inversión, no vale con que yo diga, no, es que yo voy a reducir un 1% las emisiones de CO2. No, vas a tener que cumplir unos parámetros muy específicos para poder demostrar que tu proceso es sostenible y para que te puedan dar dinero aquellos fondos de inversión que quieran invertir en sostenibilidad, ¿no? O también pues todo el tema de los bonos verdes, ¿no? Cómo se va a definir cuáles son los bonos verdes y cómo además hay cierto interés en que esto salga, ¿no? Euskadi ha sacado creo que dos iniciativas de bonos verdes, ¿no? O sea, se está moviendo todo el tema de las finanzas hacia la financiación verde y las empresas tienen que estar preparadas para poder atraer esas inversiones verdes a sus modelos de negocio, ¿no? Y luego tener en cuenta los riesgos financieros. Tenemos que ver en ese nuevo mercado verde, en esa nueva neutralidad climática, cómo nuestras empresas están afectadas y qué riesgos tengo y si tengo que cambiar mi modelo, mi producto y tengo que tener esa
definición ya hecha en mi cabeza, ¿no? Y luego también fomentar la transparencia a través de todas estas memorias de sostenibilidad con indicadores claros que nos permitan efectivamente demostrar que estamos avanzando en temas ambientales, con números claros y con herramientas que permitan esa transparencia, ¿no? Y hablando de dinero, pues el mecanismo de transición justa, que fue el mecanismo asociado al Pacto Verde y que era previa al Next Generation, que fue algo que salió a través después de la pandemia del COVID, ya establecía que en los próximos 10 años la Unión Europea iba a mover 1 trillón de euros para generar inversiones sostenibles, para generar modelos de negocio y productos y servicios sostenibles, ¿no? Y además los, digamos, programas habituales, el LIFE, el Horizon, bueno, todos los programas habituales de concesión de ayudas en la Unión Europea, ahí tenéis ese recuadro en verde, pues se iban a modificar para introducir la sostenibilidad y el medio ambiente en sus programas de ayuda. Y eso lo hemos visto en el último Horizon Europe, que ha estado marcadamente en temas ambientales y lo veremos en el próximo LIFE, ¿no? O el Next Generation Europe, ¿no? Que estos programas de ayuda para sacar de la crisis a Europa, están, el 37% de estos programas tienen que ir a inversiones ambientales y que sean positivas con respecto al cambio climático, ¿no? A la reducción del cambio climático. Y esto, bueno, pues nunca se había visto tanto dinero en la Unión Europea destinado a temas ambientales, ¿no? Y de una manera tan radical y fantástica, ¿no? Y tanto el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia español como el Euskadi Next Generation, si entráis al detalle en sus ideas, el tema medioambiental es un tema clave para poder acceder a esos fondos, ¿no? Por ejemplo, en los del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, en esta primera parte, aquí hay un montón de información sobre energías sostenibles, movilidad sostenible, sobre la implantación de infraestructuras verdes en la economía y en la regeneración urbana, sobre el cambio de modelo a energías renovables. O, por ejemplo, en Euskadi Next Generation, pues podéis ver pues cómo ayudar a la industria de la automoción para que sea más verde y conectada, todo el tema del hidrógeno verde, econovación y economía circular con 1.500 millones de euros aproximadamente, las ciudades sostenibles con otros 1.100 millones de euros, ¿no? Para implementar criterios de infraestructuras urbanas. Entonces, estamos viendo que también el dinero se está yendo hacia lo sostenible y las empresas en Euskadi, las empresas de economía social, tienen que estar también preparadas para ver dónde pueden captar esa financiación, ¿no? Y bueno, sin más, no quiero darle más vueltas, simplemente creemos desde Aclima que el medio ambiente es un factor de competitividad porque tanto las nuevas normativas como la financiación se está poniendo en verde y va a generar un mercado en el que las empresas tienen que estar dispuestos a aprovechar, ¿no? Y bueno, voy a dar paso de manera rápida también a Eduardo Beltrán, que es el director de investigación y desarrollo de Mondragón Corporación, y bueno, nos va a hablar de la experiencia práctica del Grupo Mondragón en esta integración, ¿no? Del medio ambiente en sus modelos de negocios. Qué ricasco, Eduardo. Hola, ¿qué hay? Bueno, buenos días a todos. Bien. Se ve la pantalla, se oye y ¿Sí? Ahora se ve en formato presentación, ¿no? Ahora se ve en formato presentación, perfecto. Bueno, pues fenomenal. Tengo 10 minutitos, voy a ir, bueno, con una especie de pues, mensajes y, bueno, pues cómo abordamos los aspectos medioambientales en la corporación. Por supuesto, hay que decirlo primero, que la sostenibilidad en general, incluida lógicamente la medioambiental, es uno de los elementos claves estratégicos dentro de la política socioempresarial de la corporación. Entonces, bueno, pues teniendo eso en mente y yendo un poquito a lo concreto, aquí os voy a presentar una serie, bueno, hay 12 puntos que son con los que nosotros trabajamos. Concreto este año, 2021, en cada uno de ellos hay una serie de actuaciones en marcha. Voy a hacer un comentario y, bueno, pues sí que es interesante porque en su día ya nos costó también pues un tiempo llegar a decidir cuáles eran los elementos importantes, los elementos críticos, a partir de los cuales íbamos a ir desgranando todo lo que son las actuaciones corporativas y los planes de apoyo. Entonces, bueno, pues yendo uno por uno, esta presentación, como ya han dicho antes, la vais a tener, o sea que en ese sentido no hay problema. Lo primero hay que medir, y hay que medir para saber pues, si vamos avanzando o no vamos avanzando. En ese sentido, también a la hora de decidir indicadores que sean pocos pero robustos.
que no sea un jaleo recogerlos dentro. Bueno, aquí tenemos muchas cooperativas en la corporación y, bueno, el andar pidiendo información pues siempre es una tarea importante, es una tarea que hay que simplificar porque hay mucho tipo de información. Y, bueno, en definitiva, ahí veis a la postre lo que decidimos es utilizar una serie de indicadores propuestos por GRI, el Global Reporting Initiative, y, en definitiva, pues los hay alrededor de materias primas, de energía, agua, etcétera, como podéis ver ahí. Es importante, nosotros periódicamente también hacemos pues una recogida de información, unas encuestas a las empresas y también preguntamos por los retos ambientales del año, qué actuaciones tienen en curso y, sobre todo, a medio y largo plazo, qué tecnologías o qué aspectos pues son los más clave que están visualizando. También, al final, en estos 2 puntos tengo un par de transparencias. Bueno, elemento cálculo huella de carbono, huella ambiental. Esto es, bueno, pues es fundamental. Alcance 1, 2 y 3. Nosotros estamos de manera recurrente pues reportando información sobre el alcance 1 y 2, y el 3, honestamente hablando, pues no tenemos ahí que mejorar, tenemos un esfuerzo importante. Sí estamos viendo que dentro de las empresas hay personas distintas que están involucradas en cada uno de ellos. El alcance 1 y 2 típicamente acaba más en manos de la gente de procesos, de la gente más técnicos ambientales. Los alcances 3 viene a ser un entorno más relacionado con producto y más relacionado con pues, oficinas técnicas, departamentos de I+D, etcétera. Entonces, bueno, incluso a la hora de organizar dentro de las empresas los aspectos medioambientales, nos encontramos con que pues no siempre están bajo un único paraguas y bajo un único departamento, con lo cual eso, digamos, añade una cierta complejidad. Pero, en todo caso, lógicamente, el análisis de ciclo de vida es algo, pues, digamos, obligado y, bueno, pues siempre surgen esos detalles, esos más metodológicos, más de, oye, ¿cómo calculo determinado aspecto? Es que resulta que este material pues no está en la base de datos. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que hay que ir solventando de manera periódica. Bueno, otro aspecto importante que le dedicamos tiempo es la gestión de residuos. En general podemos decir que Mondragón no es un grupo de cooperativas que tiene muchos residuos. Bueno, pues no tenemos productos especialmente contaminantes, pero bueno, pero sí hay algunas cositas y en ese sentido, pues aquí sí que hacemos una gestión bastante individualizada porque cada tipo de producto y cada tipo de empresa tiene un residuo donde más le aprieta el zapato. Entonces, en ese sentido, así como en otros aspectos que veremos posteriormente, pues hay actuaciones más transversales, hay pues algunos elementos comunes entre distintas cooperativas. Lo que es la parte de gestión de residuos está bastante personalizado. Elemento importante, plan empresarial de prevención y reducción de envases. Aquí, bueno, pues un elemento clave desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Podemos decir que, bueno, pues el grueso, hay un porcentaje muy amplio de los embalajes que nosotros utilizamos que utilizan madera, papel y cartón. Esos son la mayoría. Realmente envases de plástico utilizamos menos, aunque, pues lógicamente, todo hay que reciclar y valorizar y en ese sentido, bueno, pues la madera, el papel y el cartón, pues es más fácil su valorización posterior. Pero, bueno, pues aquí de nuevo es obligado tener un plan de tal manera que, bueno, pues el objetivo de la reducción de envases y ir a la mínima expresión que cumpla con las especificaciones de los clientes es fundamental. Economía circular, simplemente identificar e impulsar. Bueno, pues aquí tenemos la Universidad de Mondragón. La Universidad de Mondragón con algunos proyectos, en concreto Circular Trans, financiado por la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo. Bueno, pues ha desarrollado un modelo en el que define qué elementos hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de una determinada empresa, cómo está trabajando los aspectos de economía circular. Bueno, pues se ha realizado ese diagnóstico en varias cooperativas y posterior al diagnóstico, lógicamente lo importante es poner en marcha planes de actuación y una serie de, digamos, líneas de apoyo para que esos elementos de reaprovechamiento de material, energía, etcétera, pues puedan ser una realidad. En todo caso,
bueno, pues diríamos así de manera también franca que los elementos de economía circular, nosotros ya vamos a ver luego, estamos más en clave de reducir consumos de materiales. La economía circular nos cuesta encontrar elementos para, digamos, materiales, sobre todo cuando el producto está ya en el mercado. El problema de generar sobre todo actividad económica alrededor de la economía circular es cómo activar la recogida de esos residuos que están ya, bueno, pues en el mercado, los consumidores en definitiva, cómo garantizar un suministro continuo de esos residuos que puedan permitir activar negocios en el ámbito de economía circular. Eso es un elemento que es dificultoso. Bueno, en los apartados de gestión de ecodiseño, ahora mismo, bueno, así como ya diré luego que pues aspectos medioambientales 14.001 y demás, pues están ampliamente extendidos en las cooperativas. Gestión de ecodiseño, tenemos empresas que lo están haciendo, pero es un elemento que estamos impulsando, porque, bueno, pues cada vez, bueno, es relevante y sobre todo, ligando con lo que he comentado antes, sobre todo si queremos abordar con éxito los aspectos, pues ese digamos, alcance 3, ese reducir el impacto en alcance 3, que es el ciclo de vida, que muchas veces es donde más impacto aparece, hay que decirlo, bueno, pues tenemos que trabajarlo desde el ámbito del ecodiseño. Entonces, bueno, pues aquí enfocamos bastante parte de lo que es el apoyo a las empresas. Gestión energético y plan de movilidad. Bueno, pues ISO 50001 y aledaños, planes de movilidad. Bueno, pues aquí, por ejemplo, es muy relevante, o sea, un porcentaje muy alto del impacto y de lo que son las emisiones de CO2 de las cooperativas, en nuestro caso, viene derivado del equivalente en toneladas de CO2 del consumo energético. Entonces, bueno, pues la compra de energía verde, energía eléctrica, y en este caso, pues a través de un porcentaje muy alto de ATEGI, la central de compras del grupo, bueno, pues podemos, por un lado, hacer una compra eficiente de energía verde y, por otro lado, a través de ese portal de compras también se da el servicio específico de gestión del propio ciclo del consumo energético, con el objetivo, lógicamente, de reducirlo. Bien, sistema de gestión ambiental, como he dicho antes, 14.001, bueno, pues sí que hoy en día más del 80% de las cooperativas de la Corporación Mondragón disponen ya de la certificación ISO 14.001, con lo cual, bueno, pues es algo que ya se lleva bastantes años impulsando y, bueno, pues ahora, como vemos, hay otra serie de elementos donde pues tenemos retos mayores, como hemos visto antes, ecodiseño, y veremos ahora a posteriori algún otro. Por ejemplo, aquí, ¿no? Las declaraciones ambientales de producto, declaraciones ambientales, honestamente, no están muy extendidas dentro de nuestras cooperativas. Los clientes en muchos casos nos solicitan. Sí es cierto que hay administraciones públicas que sí, hay licitaciones donde se pide, hay, bueno, pues no obstante, hacia aquí tienen que ir los tiros y nosotros, por ejemplo, este año estamos aquí sobre todo haciendo una labor más didáctica de qué suponen estas declaraciones ambientales, cuáles son los elementos más clave. Aquí para todo este plan, por cierto, pues contamos con la colaboración del propio IOBE, con el que tenemos una relación muy estrecha y que nos ayuda también incluso en las jornadas formativas que solemos organizar, pues a aportar su conocimiento, que no es poco. Entonces, bueno, suelos contaminados, también aquí suelen surgir dudas, alguien que quiere montar un pabellón, un entorno quiere limpiar determinado suelo, ¿qué tengo que hacer? Que, bueno, pues aquí también hay normativas y directivas al respecto. Y bueno, pues aquí desde el ámbito más corporativo, más centralizador, lo que hacemos es, aquí por ejemplo, trabajamos muy estrechamente con Ondoan, que bueno, pues tiene años y años de experiencia y recorrido contrastado en muchos temas y en concreto en suelos. Instalación de fuentes de energía renovable es algo que, bueno, pues que se analiza cuando se justifica, se implanta. Sigue habiendo dudas, sobre todo en lo relativo a lo económico, en cuánto tiempo se puede amortizar la inversión, qué rendimiento tienen estas instalaciones.
Hay que decir que ahora en el marco del plan de recuperación Next Generation EU va a haber una serie de fondos específicos para activar comunidades energéticas locales y para fomentar este tipo de instalaciones, con lo cual, bueno, pues diríamos que estamos en un momento propicio para dar un despegue importante, no sin ciertas polémicas que, por ejemplo, estáis viendo en prensa. Sí, estamos hablando en concreto de huertos solares. Bueno, aquí en muchos casos también pensamos en lo que es la instalación para una aplicación industrial, ¿no? En los propios edificios, en las propias techumbres. Compensación de emisiones es el último ámbito estructurado que sobre todo, bueno, pues ya sabemos, lo primero reducir, minimizar y cuando pues no se puede hacer más, pues compensar. ¿Cuál es nuestro rol a nivel corporativo? Bueno, pues estamos, de hecho, con este tema de compensación de emisiones, empezamos el año pasado y estamos en un enclave de buscar esos proyectos, aglutinar financiación de distintas cooperativas en una especie de, entre comillas, crowdfunding, de tal manera de poder plantear determinadas actuaciones de compensación de cierta, bueno, pues relevancia. Andamos un poco en esos planteamientos. Hay que decir que, bueno, pues la sensibilidad hacia este tipo de cosas y hacia el asignar presupuesto a este tipo de proyectos, pues varía en función del sector en el que opera cada cooperativa. Pues hay sectores que son pues más sensibles, donde se valora más y otros menos. En términos generales, lo cierto es que los aspectos medioambientales, por lo menos lo que nosotros estamos viviendo, es que el sector automoción pues es uno de los que está apretando de manera importante y en un efecto top-down desde los fabricantes del automóvil hacia abajo. Y para terminar, dos transparencias muy sencillitas, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, este año he estado revisando yo qué tipo de actuaciones tenemos, digamos, a corto, y a corto es sota, caballo y rey, que ahí aparece. Reducción de consumo energético, reducción de consumo de materiales y embalajes y reducción en la generación de residuos. Bueno, suena obvio, suena de perogrullo, pero bueno, pues ponemos a mirar qué tenemos que hacer para realmente reducir el impacto ambiental y nos salen estas tres cosas en el acorto. Ya veis que explícitamente en el acorto la parte, en lo que es este año concretamente, la parte de, por ejemplo, economía circular, pues no aparece como un elemento que podamos poner aquí en mayúsculas, ¿no? Pues hay algunas cositas, pero realmente ese tema de reciclado y economía circular, bueno, pues yo creo que no somos los únicos, pero tiene trayectoria y nos llevará un tiempo. Y bueno, si centramos ya en la última transparencia, los retos tecnológicos que estamos visualizando a medio y largo plazo como facilitadores para esta reducción del impacto ambiental, hablando de sostenibilidad de energía, todo lo que implica retrofitting, remanufactura de componentes de máquinas, actualización, aplicación de energía solar, ecodiseño de energy harvesting, como, digamos, recopilar esa energía que sobra de otros procesos, reciclado del plástico, teniendo en cuenta que el reciclado de materiales metálicos está resuelto, eso en mayor porcentaje muy amplio. Bueno, pues esos serían los entornos donde más reto visualizamos. Si hablamos de materiales y fabricación, pues nuevamente ecodiseño, pero también esa ingeniería, ese design for manufacturing, ese packaging y reciclado de plástico aparece. Y lógicamente sin olvidar lo que antes comentaba también a los compañeros de esa transformación dual de temas ambientales y temas de digitalización. Pues los aspectos de sensórica, analítica de datos, conectividad, aquí se habla del pasaporte medioambiental, que digamos que incluye todo lo que es esa recogida de datos, tanto del proceso como del propio, la reutilización posterior, esa conectividad, esos algoritmos predictivos para reducir el desperdicio. Bueno, pues hay todo un abanico de aspectos que integran inteligencia artificial y tratamiento de datos, entre otras tecnologías que, digamos, a medio o largo plazo habrá que ir desarrollando para dar respuesta a ese devenir que antes se mencionaba. Bueno, pues con eso he intentado transmitir unos flashes en lo concreto en qué temas estamos y, por supuesto, pues abierto a las preguntas que consideréis. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eduardo. Y voy a dar paso ya a nuestra siguiente ponente, que es Maite Corres, que es la coordinadora técnica
en Confecop, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, y nos va a explicar un poco el posicionamiento de Confecop en este tema de la integración del medio ambiente, ¿no?, para la competitividad de las empresas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta eguerdi on guztioi, mila esker gonbidatzeagatik, eta, bueno, Confecop es la organización que ha resultado de la fusión de todas las organizaciones que representábamos al cooperativismo, ¿vale? Somos la actual Confederación de Cooperativas de Euskadi. Dentro de Confecop hay en torno a unas casi 1.300 cooperativas asociadas del País Vasco, que agrupan alrededor de unos 59.000 empleos y más de 1 millón de personas vinculadas al cooperativismo, siendo socios o socias. Vale. Bueno, Eduardo, que pertenece a la Corporación Mondragón, y son una parte importante y sobre todo por volumen y por ejemplo, ¿no?, de cómo se han llevado a cabo estas actuaciones en materia medioambiental dentro de las cooperativas, pues ha dado muchas pinceladas de cosas que voy a avanzar. Ellos son un gran referente en el movimiento cooperativo. Y como Dani ha mostrado en el estudio que han realizado Aclima y Mondragón Universitate a petición de la Dirección de Economía Social, pues la parte medioambiental en las cooperativas ha sido importante, ¿vale? Pero dentro de las tres partes de lo que engloba la economía social, la económica y la social siempre han tenido más protagonismo, ¿vale? No es así en todas las cooperativas, porque hay muchas cooperativas en las que el medio ambiente, por la cadena de valor en la que se mueven, tiene mucha más trascendencia, y así ejemplos, ¿no? Tenemos, pues como por ejemplo el certificado medioambiental EMAS que tiene Danobat desde hace muchos años, y los reconocimientos medioambientales en materia en el ámbito europeo que ha recibido, por ejemplo, una cooperativa agroalimentaria que es UDAPA, ¿vale? Entonces, como esto, hay muchos otros ejemplos dentro del colectivo cooperativo. ¿Pero qué nos pasa? Entonces, pues se han activado muchas políticas, pero se han activado pues porque estamos en una emergencia climática, ¿vale? Las previsiones que hay, y las personas que estáis en esta jornada hoy la sabéis, la temperatura sigue aumentando, eso va a condicionar que vayan ocurriendo una serie de factores, y ante eso o actuamos ya y rápido, o bueno, pues sufriremos consecuencias que son inciertas en lo que puedan llegar a provocar, pero poco halagüeñas. Por lo tanto, tenemos unos retos muy importantes y urgentes, que esa es la importancia, tiene su peso, pero la urgencia también, ¿vale? ¿Qué nos hace falta hacer? Ya han anticipado las personas que han ido hablando al tiempo, pero a las cooperativas les hace falta hacer inversiones importantes para transformar los impactos medioambientales que hacen, ¿vale? Y para eso, por supuesto, como ha dicho Eduardo, ¿no?, hace falta identificar las tecnologías punteras sobre las que hacer esas inversiones. No podemos ir despacio, hay urgencia, y hay que intentar mitigar esos impactos que tenemos cuanto antes, pero sobre todo no podemos dejar atrás en el camino a pues las empresas, las cooperativas, que por esa transición vayan a sufrir impactos. Entonces hay que de alguna manera apoyar esa transformación, ¿vale? El objetivo es tener un escenario con cooperativas más competitivas en el medio y en el largo plazo, y teniendo en cuenta esa dimensión medioambiental, pero sin perder de vista el porqué de las empresas, que también tiene que estar ahí, ¿vale? ¿Y qué tenemos en delante? Pues fondos europeos, no solo los Next Generation, hay otra serie de fondos, va a venir mucha inversión, y para alcanzar estos retos hay que identificar de qué manera podemos aprovechar esos fondos lo antes posible, y que sea de una manera justa. En este ámbito, desde el movimiento cooperativo, Laboral Kutxa, LKS y AFI han construido una nueva entidad que se llama Laboral Next, en la que van a intentar identificar y acompañar a las pymes, a las cooperativas, al tejido empresarial, en la identificación de los fondos y cómo se vayan articulando el despliegue de esos fondos para llevar a cabo sus proyectos. Así que os invito a los que estéis por ahí con los globos sonda que los tengáis identificados para que os ayude. Tal y como os decía, las cooperativas siempre han tenido esa motivación medioambiental.
y ahora están en acción también, ¿vale? Corporación os ha contado ejemplos, ¿no? Se están dando pasos muy ágiles para intentar articular las cooperativas locales de consumo energético. También se vienen de años trabajando lo voy a decir bien, en el análisis de ciclo de vida, que es el ABC para quien trabaja en esta materia, en las cadenas de valor, para saber el impacto real que tiene tus productos y tus servicios y reducir y mitigar esos impactos. Y lo mismo en el ecodiseño, aunque, como bien decía Eduardo, de una menor manera, aunque dependiendo sectores, porque, por ejemplo, yo tengo bastante trabajo hecho con lo que es el alimentario, agrario alimentario, y ahí en la economía circular, en otros envases, otras materias primas, sí que se ha trabajado, ¿vale? Para que las cooperativas y las empresas de la economía social contribuyamos a esa transición, pues desde los agentes como es Confecop y como es ASLE y desde las instituciones, ¿qué necesitan? Pues las cooperativas necesitan información relevante sobre herramientas de financiación y elementos de innovación, ¿vale? Pero con sustancia. Necesitan poder generar nuevos elementos de gobernanza o entidades de gobernanza más ágiles y tal vez novedosas, porque va a haber opciones de intercooperar o colaborar con quien hasta ahora no te habías planteado colaborar para llevar a cabo de distintas iniciativas. Y sobre todo que se indiquen, no que se castiguen, sino que se indiquen objetivos específicos e indicadores por sectores que orienten a que se vayan dando pasos y que ese tejido de la economía social pues haga en favor del medio ambiente. Confecop, ¿qué estamos haciendo en Confecop? Varias cosas, tampoco somos demasiados, pero estamos haciendo varias cosas. En estos momentos estamos desarrollando una herramienta para hacer la autoevaluación, para que las cooperativas conozcan a través de una autoevaluación el grado de compromiso y adhesión con la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 definidos y parte de estos objetivos tienen que ver directamente con el medio ambiente, con el impacto, están vinculados al medio ambiente. Entonces, a través de la herramienta, lo que esperamos es que cualquier tipo de cooperativa, ya sea pequeña, grande, de trabajo asociado, de consumo, de educación o agraria, alimentaria, transportista o cualquiera, pueda identificar diversas maneras a través de las cuales puede hacer algo para contribuir a los objetivos medioambientales, ¿vale? Va a estar a disposición, creemos que a finales del último trimestre de 2021 y es un primer paso que para las cooperativas que no hayan iniciado antes nada y las que estén ya también y para Confecop de informar y aportar indicadores de sostenibilidad de ámbito medioambiental y de otros ámbitos, social y económico, de gobernanza. Confecop, ¿qué más cosas estamos haciendo en la nueva etapa? Pues se ha puesto, hemos realizado un proceso de reflexión estratégica y entre una de las cosas que queremos es que las entidades de la economía social, las cooperativas, el resto de agentes nos identifiquen como una organización abierta, que está cercana, que podemos recibir vuestros comentarios, ideas, sugerencias para tanto acompañar al reto, ¿no?, que tenemos como sociedad delante y bueno, que estamos con los oídos abiertos. Lo que nos importa y lo que nos gustaría es que cuando, como nosotros, cualquiera que hace 50 años estuvo en los primeros pasos del movimiento cooperativo, estaría ahora y miraría atrás y estaría orgulloso, pues a nosotros y nosotras nos gustaría igual, que pase el tiempo y echar la vista atrás y decir, pues hemos reaccionado a tiempo y sentirnos también orgullosos. Así que nada, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite, y voy a dar paso, que andamos ya justos de tiempo, a Gorka Viteri, que es facilitador y en modelos de gestión avanzada, calidad total, modelo FQM, gestión por procesos e implantación de metodología 5S en empresas industriales y de servicios en ASLE. Y eskerrik asko, Gorka, y bueno, vemos bien tu pantalla de momento. Se ve, voy a maximizar, eskerrik asko. Olga, pedazo título que me has leído, no sé dónde has sacado, yo tenía una presentación más corta. Pues nada, he dicho lo mejor al final. Nada, egunon guztioi, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Yo me presento, soy Gorka Viteri, técnico de ASLE, ¿vale? La Asociación de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de Euskadi, y trabajo, pues como ha comentado, como
asesor en gestión a las sociedades laborales, ¿vale? Y por suerte, pues lo que tengo es mucho contacto en el día a día con las empresas de ASLE, tanto empresas industriales como empresas de servicio. ¿Vale? Me voy a apoyar en 4 transparencias prácticamente, pero un poquito para ir organizando. Lo primero que os voy a presentar es el posicionamiento de ASLE respecto a la economía circular. ¿Qué hacemos en ASLE dentro de la organización, dentro de las 3 oficinas que tenemos en Euskadi? Y luego, ¿cómo trasladamos eso a las empresas? ¿Cómo trasladamos nuestro enfoque a las empresas de la agrupación? ¿Vale? Lo primero de todo, y consideramos en ASLE que es muy importante, es que el aspecto medioambiental, el aspecto de sostenibilidad, esté integrado en la estrategia de las empresas, ¿vale? En nuestro caso, en la estrategia de ASLE. Ya nuestra misión, que la tenéis ahí a la izquierda, y decimos que somos la Asociación Empresarial de Euskadi, que representa a las sociedades laborales y las empresas participadas en el capital por sus personas trabajadoras, que fomentamos su creación, desarrollo y consolidación para transformar la sociedad desde un modelo de empresa más inclusivo, más humano y sostenible. ¿Vale? Lo tenemos dentro de nuestra misión. En el último plan estratégico, el plan estratégico actual, 2021 con horizonte a 2023, pues tendremos 3 grandes estrategias. Una es la visibilidad de ASLE y de sus empresas, el crecimiento como organización empresarial, la transformación interna y la cuarta línea, es la sostenibilidad. ¿Vale? Más integración del medio ambiente en la estrategia. ASLE tiene unos ámbitos de trabajo, unos ámbitos de ejecución de la responsabilidad social, que lo tenemos dividido en 5 grandes patas. Una es el reconocimiento, conoceréis, si no os lo explico yo, el premio internacional que se da todos los años, el premio a la economía social Chemi Cantera, que busca reconocer a las empresas, instituciones de todo el mundo que destacan por la defensa y promoción de los principios de la economía social. Tenemos otra línea que es fomento del empleo, somos colaboradores de Lanbide, la difusión del conocimiento, solidaridad, deporte y cultura, y un eje es el medio ambiente dentro de ASLE. ¿Vale? Todo esto yo siempre le digo a las empresas, queda muy bonito, queda muy bien en las misiones, en las líneas estratégicas, en los factores críticos de éxito, como lo queramos llamar, pero luego todo esto hay que gestionar. Y ahí hay que hacer hincapié. ¿Vale? Yo siempre suelo decir, cuando vamos a las empresas, que el medio ambiente no se quede, como lo digo yo, como me dice mi mujer, oye, es que eso es como los palillos de la lista de la compra, que luego cuando te aprieta el cliente, cuando tienes que entregar un pedido a plazo, cuando hay una urgencia, ese día a día te come y lo que dejas de lado puede ser ese aspecto, ese proyecto medioambiental. Por lo tanto, somos conscientes que siempre tenemos que apoyarnos en referencias, en modelos de gestión de referencia. En ASLE, pues un poquito nos reconocen por utilizar sistemas de gestión. Hasta el 2015 utilizábamos el modelo FQM que conoceréis para la gestión, y dentro del modelo FQM el aspecto medioambiental ya estaba dentro de los agentes. En el apartado ahí veis de alianzas y recursos, ahí estaba encajado todo el sistema de gestión medioambiental, y luego lo potenciaba mucho en los resultados que obteníamos en la sociedad y los resultados medioambientales. ¿Vale? Eso por un lado, hasta el 2015, y luego a partir del 2015 estamos utilizando como referencia en ASLE y también con nuestras empresas el modelo gestión avanzada de Euskadi, donde el aspecto de sociedad, ahora os explico, ha cogido ya más fuerza y está dentro de los 5 pilares de estrategia, clientes, personas, innovación y sociedad dentro de la gestión. Digamos que la sociedad tiene que estar integrada en la gestión, ya sea en el subelemento S1, que nos habla de relación con el entorno social, y el subelemento S2, que nos habla de la propia gestión medioambiental. ¿Vale? Así en ASLE, dentro de ASLE, hemos ido pues, trabajando obteniendo una serie de certificaciones y reconocimientos, la ISO 9000 allá por el 97, yo no estaba en ASLE todavía, estábamos acabando la carrera, la ISO 14000 en el 98, una serie de reconocimientos, Q de plata, Q de oro, y luego los últimos reconocimientos que hemos obtenido con el modelo gestión avanzada de Euskadi. ¿Y qué estamos ahora en ASLE? Pues un poquito lo que estamos haciendo en la mayor parte de las empresas y organizaciones, ¿no? Adaptar, ajustar, chequear nuestra estrategia, nuestro plan estratégico con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Vale? Todo esto es lo que hacemos en ASLE, y esto es lo que
tratamos de trasladar a las empresas de nuestra organización, con dos grandes líneas, ¿no? Una está clara, es la formación, la capacitación de nuestras empresas y la sensibilización en aspectos medioambientales. Yo coincido con Joaquín en que la sensibilización medioambiental va en el ADN de las empresas de la economía social, pero luego cuando vas a las empresas una cosa es pensar que tú tienes esa conciencia verde y luego la otra es aplicarla en la propia organización. Y yo, una de las cosas que me llevo hoy de la participación hoy en esta jornada es una de las primeras cosas que nos ha comentado Xavier de Llove, ¿no? Las empresas tenemos que hacerles ver que esto va a ser o es ya un factor clave de la competitividad, ¿no? En el momento que lo vean va a ser mucho más fácil ir hacia ello y que no quede ahí en una esquina y lo hago por esto, porque me lo pide el cliente, porque me lo exige o porque hay una ayuda o una subvención, ¿no? Tenemos que conseguir hacer ver a las empresas que es factor clave de competitividad. La otra línea pues es el apoyo directo a las empresas en las implantaciones de normativas, de ISO 14000, ya sea directamente desde nuestras consultoras de Soprex o a través de alianzas con otras empresas, con otras consultoras. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este 2021? Bueno, pues hemos hecho también, como habéis comentado en la mayoría de las intervenciones, un análisis, un estudio entre las empresas de ASLE, y aquí en esta transparencia os he marcado una serie de conclusiones generales que podemos repasar a grandes rasgos, ¿no? Sobre certificaciones ambientales, fundamentalmente ISO 14000, el 67% de las empresas industriales de ASLE tienen una certificación medioambiental. En servicios, pues bueno, pues un poquito por su razón de ser, baja a un 24%. Luego, sobre prácticas de segmentación y recogidas de residuo, pues en industriales consideran las empresas que están en un nivel alto de segmentación y recogida de residuos, en un 67%, nos dicen un medio, un 30% y un 3% en bajo. Y lo que es en servicios, pues estos valores también bajan un poquito. Segmentación alta hace un 16%, media un 43% y bajo un 41%. Sobre prácticas de ecodiseño, pues bueno, tenemos un recorrido todavía, ¿no? Porque prácticas de ecodiseño reconocen un 12% de las empresas industriales que hacen prácticas de ecodiseño, medio un 36% y bajo un 52%. De las empresas de servicios, ninguna considera que hace altas prácticas de ecodiseño, están en un medio un 32% y un bajo un 68%. En reutilización de materiales, pues ahí también tenemos recorrido. Industriales un 8%, medio nos dicen un 14% y bajo un 78%. Y en servicios pues nos dicen que las empresas hacen una reutilización media un 25% y baja un 74%. Otra de las cosas que le hemos preguntado a las empresas es en qué aspectos de economía circular les gustaría que nosotros les formemos, les asesoremos, les ayudemos, y el 77% de las empresas consultadas coinciden en que necesitan formación general sobre lo que es la economía circular, 77%, sobre prácticas de reutilización un 68%, nos lo demandan, y sobre ecodiseño un 59%. No lo he metido aquí en esta transparencia, pero también preguntamos, igual que Dani ha comentado, sobre si consideran ellas que tienen buenas prácticas en gestión medioambiental. El resultado pues, nos coincide. 5 de ellas nos han dicho que tenían prácticas en gestión medioambiental. ¿Pero qué es lo que ocurre analizando en detalle ese informe y esos resultados? Que esas 5 coincidían con las 5 empresas más grandes en tamaño, industriales más grandes, que teníamos en ASLE. Entonces hay la reflexión que hacía Dani en que los resultados no podían igual ser concluyentes para afirmar si las empresas de economía social estaban más o menos concienciadas en estos aspectos, ya que ya lo ha comentado Xavi, cuando nos ha presentado ese DAFO, ¿no? Esas debilidades que podía haber en Euskadi respecto a avanzar en este aspecto y era el tamaño de las empresas. Y lo veo yo en las organizaciones cuando les visito. Cuando visito una empresa industrial de mecanizado para automoción en el que tienen 200 trabajadores, hay un responsable de gestión medioambiental, hay una persona que prácticamente se dedica a esto, que tiene claramente identificada cuál es su práctica de gestión medioambiental.
Cuando vamos a una empresa de 5 o 6 personas, es difícil que ellos identifiquen, incluso aunque las tengan, cuáles son esas prácticas de gestión medioambiental. Entonces, esos resultados también yo considero que podrían estar ligados al tamaño de las empresas, de cara a analizar si hay más o menos concienciación medioambiental en las empresas de economía social, que yo pienso que sí, pero claro, no tengo los datos para presentarlos aquí. Bueno, ya para ir terminando, también estamos haciendo durante este 2021 en ASLE, igual que estamos ahora haciendo un webinar, hemos celebrado ya un webinar con nuestras empresas sobre esa demanda que nos hacían de formación general de lo que es economía circular. La celebramos en el mes de junio. Ahora, el 22 de julio, vamos a hacer otra jornada. Estáis todos y todas invitados el 22 de julio, y esa va a ser un poquito orientada a cuáles pueden ser los nuevos nichos de mercado. Nosotros trabajamos con emprendedores, cuáles pueden ser los nuevos nichos de mercado para emprendedores dentro de la economía circular e incluso nuevas líneas de negocio dentro de las empresas para poder subirnos a este carro. Todo ello lo estamos dejando en un apartado dentro de la web de ASLE, tenéis el enlace, asle.es/economía circular, en el que están los resultados de estas webinars. Vamos a ir incluyendo informes, análisis que estamos haciendo, links de interés, pues tanto vuestros, ¿no? Ahí tenemos que ir colaborando todos, pues, links de información general del IOBE, de Aclima, de Mondragón Universitatea, del propio departamento, etcétera. Y bueno, ya de cara al proyecto, de cara al 2022, una de las cosas que estamos valorando y tenemos prevista es participar en el año que viene como agentes en el proyecto también por IOBE del Basque Circular Hub, potenciando la participación activa de nuestras empresas, con proyectos, con la acogida de estudiantes en prácticas, y bueno, luego también esa mano que ha tendido Joaquín sobre impulsar, ¿no?, desde el departamento y desde las organizaciones de economía social, pues todo el aspecto medioambiental, social, de objetivos de desarrollo sostenible entre nuestras empresas, ¿vale? Es que ricasco, hasta aquí el ratito que tenía yo para presentar. Ahí os dejo mi correo, gv@asle.es, para cualquier cosa, cualquier formación, cualquier ampliación de información, hasta para tomar un café, a vuestra disposición. Es que ricasco. Es que ricasco, Gorka. Bueno, no sé por qué, a mí no me va, el vídeo no me iba, ahora sí me va. Bueno, pues sin más, agradeceros a todos los ponentes vuestra participación. No hay muchas preguntas. Bueno, en realidad yo creo que ha sido interesante, ¿no?, sobre todo para ver, pero parece que los que han participado pues tienen las cosas claras y no han realizado ninguna pregunta. Y bueno, viendo también ya que nos hemos pasado la hora, pues un poco recordar que os hemos pasado ahí una pequeña encuesta para valorar lo que ha sido este webinar. Y sin más, pues agradeceros a todos vuestra participación y seguir en contacto. Lo que ha dicho Gorka, aquí lo importante dentro de esto es mostrar red. Lo que queríamos era que se viera un poco cómo hay actividad dentro de lo que es las empresas de economía social, cómo el factor medioambiental va a ser súper importante de cara al futuro de todas las empresas y cómo pues, desde las empresas de economía social pues debemos liderar un poco estos aspectos al resto del territorio, empresas, comunidades y demás, ¿no? Luego es importante también un poco, pues ya aprovechando las empresas que estáis, pues que tengáis en cuenta que, por ejemplo, de cara a poder apalancar aspectos relativos a la economía circular, el ecodiseño y ecoinnovación, pues desde IOBE hay ahora unas ayudas para que las empresas presenten proyectos. También de Gobierno vasco hay unas ayudas pues, para todo lo que es infraestructura, un poco la compra de bienes y demás. Pues también hay ayudas, pues que las aprovechéis pues, para trabajar esta competitividad, ¿no? Y sin más, pues es que ricasco y hasta la siguiente. Bueno, agur. Dani, agur. Hasta luego. Es que ricasco, agur. Agur.